Estimados hermanos y amigos, muy buenos días. Qué grato es tener la oportunidad de saludarlos nuevamente. Es un placer. Hemos estado un poquito callados, alejados, pero es que estoy trabajando, he estado sumergido realmente en la traducción del libro Rejuvenécete como las águilas y del primer libro Los mejores años de tu vida están por venir, que los estoy traduciendo al inglés para poderlos subir en español y en inglés por Amazon para ser leídos en Kindle en internet. Así que eso me ha tenido, gracias a Dios, un poco ocupado con excelentes noticias, pero a mí siempre me llama la atención algo muy interesante, y es que hemos hablado que el mundo está confuso, que hay tantas situaciones, que se abra la empresa privada, que se mantenga la cuarentena. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos evitar eso, no nos invitan a dar opiniones, sencillamente vamos por donde las corrientes van tomando, pero es importante saber, como siempre, que nuestros ojos están puestos en Jesús y que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y hoy, hace poco que pasamos la Semana Santa y que hubo una muy liviana celebración, no aquello que se acostumbraba, pero venía a mi mente un pensamiento de parte de una lectura, y de hecho el título de un libro que escribí hace algunos años, que se llama La tumba no es un buen lugar para vivir. ¿Por qué este título? Bueno, porque ahora me lo trae a la memoria tantas personas que a este encierro, a esta cuarentena, a este enclaustramiento, llaman como estar en una tumba, y en realidad son expresiones por diferentes estados de ánimo, pero hoy quiero en realidad llevarlos por una explicación de que la tumba no es un buen lugar para vivir. Y la primer tumba de la que tenemos referencia y que es una poderosa explicación y ejemplo es que la tumba está vacía. Esa es la primer tumba que nos impacta a nosotros. La tumba está vacía. ¿Cómo sucede eso? Usted recuerda cuando llevan a Jesús, cuando lo entierran en la tumba que era propiedad de José de Arimatea. Mire, aquí quiero entrar en un tema un poco ligero, pero es fundamental para tener el fundamento sobre lo que vamos a ir desarrollando esto de la tumba no es un buen lugar para vivir. José de Arimatea era un hombre muy rico, era miembro del Sanedrín, de los más importantes, y de acuerdo con un libro de Juan, del apóstol Juan, dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en la clandestinidad porque le tenía miedo a los judíos, a los otros miembros del Sanedrín. Es interesantísimo, pero usted sabe que es el hombre que va ante Poncio Pilatos a reclamar el cuerpo, pero no va solo, va con otro miembro de alta relevancia en el Sanedrín, que se llamaba Nicodemo. Y es interesante porque Nicodemo no dice que era discípulo de Jesús, pero usted y yo conocemos que hubo un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Y la Biblia lo relata, dice que ya en la tarde, oscurito, Nicodemo fue a visitar a Jesús. Y fue a oscuras porque él tenía miedo de los compañeros fariseos, miembros del Sanedrín. Y ahí en ese encuentro, en realidad se encontraron dos filosofías. Se encontró la filosofía de la gracia y la filosofía de la ley. Nicodemo creía que por las buenas obras se lograba la salvación, y Jesús le dice que la salvación es por gracia. Nicodemo creía que por las buenas obras se hacían hombres justos, pero Jesús le dice, Dios desde los cielos, y no encontró ni un justo. Nicodemo creía que se nacía solamente una vez, y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Nicodemo dice entonces que ¿cómo es posible que un cuerpo puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesucristo le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Y este impacto, usted conoce toda la lectura, este impacto de esa palabra de Dios resquebrajó la roca que estaba sobre el corazón de Nicodemo. Nicodemo era un doctor, era un conocedor, era una persona que enseñaba, que tenía más de 30 años de enseñar la doctrina y las leyes, era un maestro de la ley.
Sin embargo, no podía entender aquello. Pero observe usted que cuando van a pedir el cuerpo de Jesús, va José de Arimatea y va aquel que llegó de noche, Nicodemo. Y dice que Nicodemo lleva más de 100 libras de especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y yo puedo garantizarle algo, no está escrito en la Biblia, pero yo estoy seguro que mientras Nicodemo ungía el cuerpo de Jesús con aquellas 100 libras de especias aromáticas, las humedecía con sus propias lágrimas, porque él sabía que aquel cuerpo de aquel hombre que estaba ungiendo era el Hijo del Dios viviente. Fue extraordinario. Lo que quiero subrayar con esto es que, si bien es cierto, antes de que Jesús fuera crucificado, la actuación de José de Arimatea en la clandestinidad y la visita de Nicodemo en las sombras era algo que no se hacía público. Sin embargo, cuando Jesús muere, no tienen ningún temor. José de Arimatea va a hablar con el procónsul, va a hablar con Poncio Pilatos y le pide el cuerpo, pero va acompañado de Nicodemo. Es decir, el comportamiento de ellos cambió. Ya no le tenían temor a aquello que los iban a criticar. Y tanto es así que los fariseos, después de que José de Arimatea pide el cuerpo y le entregan el cuerpo, lo capturan y lo meten preso y lo acusan de que él se había robado el cuerpo de Jesús para que desapareciera. O sea, las condiciones eran muy difíciles. Y si recordamos esos días anteriores, los días anteriores a la captura y a la crucifixión de Jesucristo, dice Eusebio de Cesarea, citando a Flavio Josefo. Flavio Josefo, el más grande historiador griego que tiene en sus estudios de la historia de los judíos los datos relacionados con Poncio Pilatos y con Jesús. Dice que nunca en la historia ningún procónsul, ningún emperador, ningún profeta, ningún zar, ningún príncipe, ningún rey o reina, nadie, ningún gobernador había concentrado tal cantidad de personas y tanta adrenalina como la llegada de Jesús. Recuerde usted que se dieron 3 manifestaciones, 3 procesiones simultáneas en ese día. Entraba Jesús de Nazaret y usted recuerda la efervescencia, la euforia de la gente, tirando las palmas y tirando las capas y gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por el otro lado, venía Poncio Pilatos entrando de Cesarea precisamente y venía a Jerusalén por el temor a las revueltas de los judíos. Y a la misma vez era la Pascua y venían todos los judíos que no vivían en Jerusalén para celebrar este acto. Era algo imponente. Y ese fue el tiempo cuando Jesús entonces pasa por esa gran prueba. Pero el punto es que la tumba está vacía. Y el comportamiento de las 2 personas que fueron a pedir el cuerpo y su trato posterior fue totalmente diferente. No había temor. Pero hoy no quiero hablarle de la tumba vacía que dejó Jesús. Quiero que hablemos de otra tumba vacía y que está muy cerca ahí. Y es la tumba de Lázaro. Lázaro estuvo muerto realmente. A Lázaro lo enterraron realmente. Tan es así que lo enterraron y estuvo 4 días muerto. ¿Por qué 4 días? Porque inclusive usted sabe que cuando llega Jesús, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le dicen, si tú hubieras venido antes, él estaría vivo, él no hubiera muerto. ¿Pero por qué 4 días? Porque los judíos son seguidores de la cábala. Y de acuerdo con la cábala, el alma de la persona permanece cerca o en el cuerpo por 3 días, pero al 4.º día desaparece. Y entonces, si Jesús llegaba antes, cualquiera iba a interpretar que el alma todavía estaba en el cuerpo, cerca del cuerpo. Pero al 4.º día no había ninguna forma de que esto se diera. Así que entonces, usted recuerda que Jesús dice, Lázaro, sal fuera.
Y aquel hombre salió. Primero dijo, muevan la piedra, y después de mover la piedra, lo llamó. Y Lázaro sale envuelto en todas aquellas vendas, y él dice, soltadle, desatadle y dejadle ir. Pero me quiero concentrar en el comportamiento de Lázaro ya resucitado. Porque Lázaro había estado muerto. Y entonces, ¿cómo es que este hombre que había estado muerto ahora está vivo? ¿Cómo se comporta? Es obvio que él todo lo que miraba lo agradecía. El verde era más verde, el azul del cielo era más azul, el amarillo era más amarillo, el púrpura era más púrpura, el canto de las aves el trinar era más fuerte, más dulce, el sol alumbraba de forma más radiante, las estrellas brillaban más en la noche. Era una perspectiva, una visión diferente. Agradecía todo. Le encantaban los amaneceres, los atardeceres, las cosas pequeñas, los alimentos que le daban, la sopa, el pan, los frijoles, la carne, todo era delicioso para él. Había estado muerto, ya no probaba nada y ahora estaba vivo. Las cosas pequeñas las celebraba. Le daba gracias a Dios por todo, era lo primero que hacía. Gracias por cada cosa, gracias por la puerta, gracias por poder servir, gracias por poder recibir. Daba gracias por todo. Su comportamiento cambió totalmente. Y él permanecía cerca de Jesús. Si querían encontrar a Jesús, pues buscaban a Lázaro. Y si querían encontrar a Lázaro, ya sabían que estaba cerca de Jesús. Hay un elemento fundamental en esto. Y es que aquel que te da la vida, te da la provisión. Y en esto, para este periodo que estamos viviendo, este periodo tan serio que estamos viviendo, es importante recordar, aquel que te dio la vida, te da la provisión. Si el dinero te dio la vida, pues busca el dinero para que te dé la provisión. Si el palo te dio la vida, pues busca el palo para que te dé calor. Pero si el Dios Altísimo fue el que te dio la vida, acércate al Dios Altísimo para que no te falte el sustento. Es tan importante el comportamiento de Lázaro, era algo extraordinario. Tanto es así que muchos judíos llegaban a verlo, aquel que había estado muerto y ahora estaba vivo, y creían en Jesús y se convertían. De tal manera que los fariseos entraron otra vez a conspirar para matar a un muerto que había resucitado. ¿Qué puede matar a un muerto que ha resucitado? Si lo mataban, Jesús podía volverlo a llamar. Lázaro, ven fuera. Lázaro no cambiaba su forma, pero el impacto de su comportamiento, de su vida, resucitado, fue extraordinario. Nunca se volvió a quejar, nunca volvió a maldecir, solo daba gracias a Dios por todo. Pero querido hermano y querida hermana, te quiero llevar a otra tumba. Y es importantísimo esto. Te quiero llevar al libro de Efesios 5:2. Y en Efesios 5:2 dice: cuando estabais muertos en delitos y pecado, y Dios por su infinita misericordia os trajo de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y os hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y allá quedó aquella tumba vacía. Pero hay algo interesante, y lo que quiero remarcar es cómo ha cambiado tu comportamiento cuando resucitaste de muerte a vida, cuando fuiste traído de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Espero que nunca hayas vuelto a decir palabras de maldición. Espero que nunca te hayas quejado nuevamente, que le des gracias a Dios, que luz es más clara, que la luz del sol brilla más, que las estrellas son más brillantes en la noche, que el verdor de las campiñas reverdece cada vez más, que el agua cristalina que baja de los montes es más clara, que son aguas salutíferas, que, como dice la palabra, aunque la higuera no florezca y no den fruto los viñedos ni los olivares, y no hay ovejas en la majada, ni reses en los corrales, y los ríos no bajen de los montes y no den mantenimiento a los campos, con todo, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo hacemos para dar gracias a Dios por todo desde que nos levantamos en la mañana? Hemos sido traídos de la muerte a la luz admirable, a la vida.
para que le demos gracias a Dios por todo. Gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el techo que nos preste el Señor para poder morar. Gracias por todo. Gracias, buenas acciones. Nunca más quejarse, nunca más maldecir. Esa es la forma, tanto como José de Arimatea, tanto como Nicodemo, tanto como Lázaro. Su comportamiento después fue tal que la gente llegaba, porque aquel era obra del milagro. Igual milagro se dio en nosotros. Fuimos traídos de las tinieblas, del lodo cenagoso. Fuimos extraídos, sacados con brazo poderoso a la luz brillante, radiante de la magnificencia de Dios. ¿Cómo nos comportamos entonces? ¿Cómo soportamos esta situación? Dándole gracias a Dios por todo. Hermano y hermana, yo no le digo que aplauda la desgracia o las situaciones, no es eso. Es que la realidad ahí está. Los muertos están cayendo, los enfermos están multiplicando, las empresas han cerrado, han despedido a la gente. Es triste escuchar que la mayor parte de los muertos en Nueva York son latinos y negros y que ha habido una discriminación enorme que ha sido acrecentada en esta situación. Es triste escuchar eso, pero aún así, usted y yo estamos sanos y estamos salvos y tenemos vida y tenemos visión, ideas creativas y un propósito que cumplir en esta vida. No es tiempo de quejarse, hermanos. Es tiempo de darle gracias a Dios por todo. Gracias porque hoy o mañana que tendremos que adaptarnos en algunas otras cosas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo no lo hemos hecho? Si toda la vida ha sido de cambios, de la infancia a la adolescencia, a la pubertad y luego a la madurez. Todos los valores han sido cambiados. A veces cambiamos de empresas, a veces cambiamos de países, a veces hasta cambiamos de ideologías y de formas de pensar. Pero hoy tenemos que fortalecernos cada vez más en aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y recuerde, el que te dio la vida, te da la provisión. Nunca más quejarse, nunca más andar buscando en otros lados. Tu respuesta, hermano, no está en el banco, ni tu respuesta está en tu hermano o en tu hermana. Hermana, tu respuesta no está en tu esposo, ni en tu tío, ni en tu abuelo. Tu respuesta está en Cristo Jesús, el Señor nuestro Redentor. Por supuesto que en ese Señor, en ese acercarnos a Él, veremos el verde más verde. Veremos el sol brillar más radiante, veremos las estrellas refulgir en la noche, veremos un cielo precioso cada vez y darle gracias a Dios por todo. Y Él nos dará ideas creativas y vigor a nuestros huesos y las fuerzas del búfalo para que podamos vencer contra la adversidad, que podamos tener iniciativa, que no seamos solo personas que veamos las cosas pasar, sino que actuemos para que las cosas pasen. Dicen que hay 3 tipos de personas: aquellas personas que ven las cosas pasar, aquellas personas que preguntan qué fue lo que pasó y aquellas personas que hacen que las cosas sucedan. Tú y yo hemos sido traídos no para vivir en mediocridad, ni en miseria, ni en quejabanza. Hemos sido traídos y nos dieron vida para que tuviéramos vida en abundancia. Y recuerda, aquel que te dio la vida te da la provisión. Y te decía, si el dinero te dio la vida, pues busca el dinero para que te dé la seguridad. Si el palo te dio la vida, pues busca el palo para que te dé calor. Pero si el Dios viviente fue el que te dio la vida, acércate más a Él para que tu sustento no falte. Si ha faltado un poco ahorita por la situación que se ha dado, no es cuestión de ir a la calle solamente, es acércate primero al dador de la vida, porque el que te dio la vida te da el sustento. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana. Es un placer extraordinario tener la oportunidad de compartir con ustedes. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga con toda bendición de lo alto. Y que demos gracias a Dios por todo, por este día maravilloso que Dios creó para nuestro regocijo. Bendiciones sobreabundantes. Hasta pronto.